Maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darelo. Cristo vino a rescatarme, el perdido me encontró. Con su mano fiel y tierna al redil me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darelo. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó. Del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darelo. Hermanos, Señor les bendiga. Bienvenidos al programa Reflexión del Día. Sean bienvenidos. Nos da gusto poder estar otra vez conectados. Bendiciones a todos. Hoy es jueves. Gracias, Señor, pudimos habernos conectado, hermanos, y poder compartir la palabra de nuestro Señor. Así es que bendiciones a todos y bienvenidos a los que se pueden conectar, y los que están conectados y los que se conectarán después. Hermano Joe, bendiciones, saludos hasta Costa Rica, a nuestros hermanos ticos por allá, muchas bendiciones, y a nuestra hermanita Rosy. Dios te bendiga, hermana Rosy, a ti y a tu familia hasta North Miami Beach, en la Florida. Bendiciones. Ya días que no mirábamos a Rosy por ahí conectada, pero hoy está. Así que bienvenidos a todos los que se irán conectando después, los que tendrán tiempo para poderse conectar. Bienvenidos a todos. A los que están conectándose o los que están conectados, como es costumbre en este programa de reflexión del día, les tengo un trabajito en lo que se van conectando otros hermanos. Y vamos a poner a trabajar un poquito nuestra mente y hacer que el Espíritu Santo pueda guiarnos. Oh, dice Joe que se escapó un ratito del trabajo. Bendiciones, Joe. Y la hermanita Rosy puso ahí unas caritas. Muy bien. Les tengo una pregunta. Y si pueden comentarlo. Cuando ustedes escuchan acerca de perseverancia, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan perseverancia? ¿Qué tan importante es la perseverancia en cuanto a lo espiritual? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos acerca de perseverancia? Y si lo aplicamos en lo secular, que no es dentro del área espiritual, ¿qué se nos viene en la mente cuando escuchamos perseverancia? Si eso es lo espiritual, ¿en qué áreas espirituales tenemos que ser perseverantes? Si hablamos del punto espiritual, ¿en qué áreas como cristianos tenemos que ser perseverantes? Y si pueden encontrar ahí una respuesta y puedan compartirlo acerca de
la perseverancia. ¿Somos nosotros los cristianos perseverantes en la palabra de Dios? ¿Somos nosotros perseverantes en la oración? ¿Qué tan perseverantes somos al momento de orar? Y si somos perseverantes, ¿qué tanta paciencia tenemos para poder recibir la respuesta? Y si no somos tan perseverantes, ¿qué es lo que nos impide, qué es lo que nos detiene al no ser perseverantes? Así es que, ¿qué tan perseverantes son ustedes, hermanos? ¿Qué tan perseverantes somos nosotros, los cristianos? ¿Qué tan perseverante, según la Biblia, nosotros los cristianos tenemos que ser? Sea en lo espiritual o sea fuera de lo espiritual. Hoy estudiaremos un tema que es de mucho interés en cuanto a nuestra vida cristiana, porque está relacionada a la perseverancia. ¿Y qué tan perseverantes somos nosotros? ¿Qué tanto tenemos que perseverar? ¿Y en qué consiste la perseverancia en el cristiano? En lo que van comentando, vamos a ir a la cita bíblica. En lo que gustan comentar, vamos a ir a la cita bíblica y van a tener tiempo también de hacer sus comentarios. Hablando del tema de en qué tan importante es la perseverancia. Pero el tema de la reflexión, que creo que ya lo puse ahí en la pantalla, el tema de la reflexión es: tu fe llegará hasta donde tus ojos ven. Hace mucho tiempo, creo que uno de los temas de reflexión también, hace mucho tiempo, estuve hablando un poco acerca de este tema: tu fe llegará hasta donde tus ojos ven, con otras citas bíblicas, pero hoy vamos a unir unas citas bíblicas que son muy importantes para nosotros acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, de ser perseverantes. Y aunque no creamos, la perseverancia va unida a la fe, pero lleva otras cosas unidas también en cuanto a la perseverancia, porque va incluida la paciencia también. Nuestra hermana Rosy escribió: perseverancia es siempre permanecer en los caminos de Dios y nunca apartarnos de Dios. Gracias, hermana. Perseverancia. Muy bien. En Lucas, capítulo 18, voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice nuestro Señor Jesucristo: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad de orar, dice, siempre y no desmayar. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que es una necesidad de orar, pero siempre. Quiere decir que cuando en nosotros no existe necesidad de orar, pues estamos como violando algo que es enseñado por nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, cuando no tenemos el deseo de orar es porque algo no está bien. Y Él lo describe, Jesús lo enseña como una necesidad. O sea que la oración tiene que existir en nosotros como una necesidad, así como nos da hambre, tenemos deseo de sed, necesidad de algo personal. La oración dice que es una necesidad. Hermanita Alit, gracias, bendiciones. Dice: firmeza, constancia en seguir lo empezado. Gracias. Gracias. Así que nuestro Señor Jesucristo dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, la clave es versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta,
le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eh, la parábola que nuestro Señor Jesucristo está usando, recordemos que la parábola es una comparación y está comparando la necesidad de orar. Está hablando de la oración, pero la perseverancia que debemos de tener en la oración. A mí me han preguntado personas que si yo puedo ser perseverante en la oración pidiéndole a Dios siempre algo que necesito y hay otras personas que dicen que no es necesario seguir orando por algo que Dios no ha respondido. Si en la oración que hemos hecho Dios no nos ha respondido, Él enseña que es importante seguir perseverando en la petición de una oración hasta que se cumpla la respuesta de la oración. Entonces, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está enseñando que es necesario, pero hay algo que es muy importante, ser perseverantes. Hermanita Yasmin, Dios le bendiga, hermanita Yasmin. Yasmin escribió, es ser constantes en fortalecer nuestra vida espiritual día a día, orando, leer la Biblia, buscando de Dios siempre. Muy bien, hermana. Muchas gracias. Es muy importante en cuanto a la perseverancia, pero específicamente en la oración, hermanos. A veces podemos ser muy bíblicos, ¿sí? Ser muy lectores de la Biblia, pero ser muy débiles en la oración. Y la oración orar significa comunicar, hablar con Dios. Orar significa hablar. Y si nosotros somos buenos comunicadores y somos buenos, a veces somos buenos para hablar, pero si no somos buenos para utilizar eso y hablar con Dios constantemente, entonces algo no está bien, porque a Dios le gusta que le comuniquemos, aunque es Dios todopoderoso y lo sabe todo, pero a Él le gusta que nosotros le comuniquemos nuestras necesidades, nuestras situaciones que estemos pasando. Así como nosotros podemos comunicar con otra persona y exponer nuestra necesidad o las situaciones que estamos viviendo, nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de alegría y compartir, entonces Dios enseña que es importante buscarlo a Él y ser perseverante en la oración. Y la parábola que vemos aquí es de un juez injusto. Significa que Jesús, nuestro Dios, es un juez y es justo. Dios es justo, es un juez justo. Y está utilizando una parábola de un juez injusto y dice que si el juez, siendo injusto, pudo resolverle el caso a la viuda, entonces Dios, que es justo, Él va a usar su justicia para poder también responder y resolver nuestros casos. Tengo un ejemplo aquí de perseverancia. Y dice que perseverancia es similar a lo que están escribiendo los hermanos y me gusta que escudriñen un poco porque es importante. Dice perseverancia, firmeza y constancia, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no pueden ser cumplidos. Se lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Firmeza y constancia. Esto es lo que yo encontré acerca de la perseverancia. Firmeza y constancia, aun cuando las circunstancias sean adversas. Es decir, se necesita ser perseverantes, ser constantes a pesar de la situación que estemos viviendo, sin importar de lo que esté pasando. Debemos de ser perseverantes en la oración. Dice, en las circunstancias adversas o los objetivos que no se pueden, que no son cumplidos. Muchas veces nosotros, cuando las cosas no se ven de acuerdo a nuestro favor, a lo que quisiéramos verlo de acuerdo a nuestro favor, entonces a veces como cristianos dejamos de ser perseverantes en la oración. Y cuando las cosas no se ven, es cuando más tenemos que persistir en la oración hasta que se cumpla. Y usted preguntará, hermano, ¿y cuánto tiempo puede durar eso? No lo sé. Es hasta que Dios pueda cumplirlo.
Y si muere y nunca lo respondió, pues en el cielo se va a dar cuenta por qué no lo respondió. Pero nosotros, la enseñanza que tenemos es que tenemos que ser perseverantes en la petición. Si tú has estado orando y la oración no ha sido contestada, todavía Dios no ha contestado, significa que hay que seguir orando hasta que Él responda a nuestras oraciones. Así que es importante ser perseverantes en la oración. Si nosotros nos congregamos y somos perseverantes en congregarnos, muy bien, excelente. Pero si no somos perseverantes en la oración, entonces hay un problema, porque sí es importante el nosotros poder, hermanos, ser perseverantes en la oración. Es de suma importancia que nosotros podamos mantenernos en la oración. Entonces, siempre me han preguntado eso. Hay hermanos que preguntan, hermanos, a mí me han dicho, hermanos, me han dicho que yo ore una vez y que le deje eso en la mano de Dios y que de ahí no vuelva a orar del tema porque Dios ya lo sabe. Hermanos, aquí tenemos Biblia donde dice que hay que ser perseverantes. A Dios le gusta que nosotros seamos perseverantes hasta que Él pueda hacer lo que nosotros pedimos en oración. ¿Cómo sabemos si es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo? Dice la Biblia que el Espíritu Santo va a hacernos saber cuál es la voluntad de nuestro Padre. Entonces es muy importante que lo que estemos pidiendo también sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Si Él lo responde, Él resuelve nuestra oración, gloria a Dios. Y si no responde nuestra oración, gloria a Dios. Él sigue siendo Dios. Pero el principio que vemos aquí es que Él dice que hay que perseverar. Dice en el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ok. Dice Joe, desde que Jesucristo me sacó del mundo de pecados, acá estoy luchando día a día, estudiando la palabra de Dios. Muy bien. Sí, es muy importante, hermano, la lectura, poder leer la palabra de Dios. Es importante la oración. Nuestro Señor Jesucristo, el verbo hecho carne, Él como hombre, era un hombre de oración. Constantemente, todos los días, antes de ir a trabajar en el ministerio, Él vivía en oración. Antes de comenzar a hacer una sanidad, a hacer milagros, meterse entre el pueblo de Israel, Él había estado en oración. O sea, tenemos el ejemplo que Él era un hombre de oración. Si Jesús hablaba de oración y Él demostraba la importancia que es la oración, es porque realmente era importante y porque Él lo hacía. El verbo hecho carne, ¿cómo es posible que el verbo hecho carne, Jesús mismo, Dios mismo, enseña la necesidad y lo importante que es vivir orando, buscándolo a Él constantemente en oración? Voy a dar dos ejemplos de perseverar en una oración. Dos ejemplos el cual Dios lo aprueba y de qué forma nosotros podemos hacerlo. Dos ejemplos. En Marcos capítulo 5, voy a dar el primer ejemplo. En Marcos capítulo 5, versículo 21. En Marcos capítulo 5, versículo 21. Quiero que ponga mucha atención aquí, porque aquí vamos a ver los dos ejemplos en una sola cosa, en un solo pasaje. Es decir, en un solo escenario surgen dos cosas muy importantes. Así que es importante que pongamos atención. Voy a tratar de explicar lo que aquí aconteció. Dice el versículo 1, en Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. ¿Ustedes se acuerdan?
Este es un clásico, hermanos. Lo que aquí aconteció con Jairo. Muchos lo conocen en las iglesias, muy predicado, pero ponga atención a algo. Espero que hoy aprenda algo que a lo mejor no lo sabía. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Por qué Jairo se postró a los pies de Jesús? Muy importante, ¿no? Versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo Jairo sabía que Jesús tenía ese poder para sanar enfermos? Y no solamente para sanar enfermos, le dice que la hija estaba agonizando. Se supone que si Jairo buscó a Jesús es porque Jairo sabía quién era Jesús. Sabía que Jesús también tenía el poder no solamente para sanar a su hija, porque la hija estaba agonizando. Entonces Jairo tenía un conocimiento de Jesús muy profundo para que él buscara a Jesús. Muchas veces nosotros los cristianos predicamos de Jesucristo, nos congregamos en la iglesia, adoramos a Jesús, pero hay algo que a veces nos quedamos muy cortos y es la adoración a Jesús. Usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, en las iglesias, cuando nos congregamos, andamos siempre a las carreras congregados. Y se supone que cuando vamos a la congregación, al edificio, nos congregamos todos, es para adorar a Jesús. Y Jesús, cuando se le busca para adorar, Él no anda a prisa. Él no anda a la carrera. Él anda sereno, tranquilo. Es Dios. Pero Él, según nosotros nos congregamos para rendirle culto y adoración a Jesús. Entonces, ponga mucha atención a esto, hermanos. Creo que la adoración que nosotros le damos a Dios no solamente es congregarnos, es también adorarlo. Y para adorarlo no es ir rápido a la congregación, no es rápido las alabanzas, no es rápido un mensaje, un culto de adoración a Dios, es adoración. ¿Sabe qué significa orar? Ya lo mencioné, orar es hablar, comunicar, tener un diálogo con Dios. Y cuando nosotros vamos a adorarlo, vamos a tener esa comunión con Dios. Nosotros los humanos, los cristianos, son los que a veces llegamos tarde al culto y somos los primeros que queremos irnos rápido también de la congregación. Entonces ponga atención aquí porque aquí sucedió algo que es de extrema enseñanza para nosotros. Aquí había un hombre como Jairo con una gran necesidad. Jairo, como hombre, no tenía la necesidad. Era la hija de Jairo. Jairo iba a buscar un milagro, no para él, sino que para la hija de Jairo. Y Jairo le manifiesta la necesidad a Jesús. Le dice, mi hija está agonizando. Y luego dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. En esto para que sea salva, el significado original aquí en este contexto bíblico, salvo, es para que ella sea sanada de la enfermedad que tenía y para que viva. No está hablando de la salvación, de la vida eterna en sí, sino que el contexto está hablando de una sanidad. Eso es lo que Jairo está pidiendo y buscando para su hija, una sanidad. Ahora en el versículo 24 dice, fue pues con él, o sea, Jesús fue con Jairo, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero en el versículo 25, aquí hay algo que entre el camino se apareció otro acontecimiento. Hermanos, es muy importante. Jesús, cuando
iba con Jairo, en el camino se le aparece otra situación. Entonces, si nosotros pensamos y lo analizamos espiritualmente o en nuestra humanidad, ¿quién llegó primero? Jairo. ¿Quién buscó primero a Jesús? Jairo. ¿Quién presentó la necesidad primero? Fue Jairo. ¿A quién le urgía la necesidad de una sanidad? A Jairo, porque su hija estaba agonizando. ¿Pero qué cree? Jesús no se fue directamente de la hija de Jairo. Jesús se tomó más tiempo, porque Jesús se la toma con calma. Él no anda prisa, él no anda a la carrera. Quien andaba prisa era Jairo. La necesidad era de Jairo. Entonces Jesús se toma su tiempo. En otras palabras, Jairo, si tú necesitas algo de mí, no te preocupes. Yo voy a llegar, pero aguanta, espera. Ahora, en el versículo 25, del versículo 25 al versículo 34, el escenario cambió totalmente, hermanos. El escenario cambia totalmente. ¿Sabe qué hizo Jesús con Jairo? Le puso una pausa a Jairo. Y nosotros debemos de preguntarnos, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? ¿Qué conclusión podemos nosotros sacar? Porque si yo tengo una necesidad y busco a Jesucristo y les pongo mi necesidad, ¿qué sucede? ¿No esperamos nosotros que nos responda inmediatamente? Jairo fue a buscar a Jesús y en lo que iba en el camino se le aparece otra situación a Jesús. La pregunta es, ¿fue una coincidencia? ¿O es que a nuestro Señor Jesucristo le gusta hacer estas cosas? Aquí había la prueba, aquí venía la prueba de Jairo. Jairo iba a demostrar su perseverancia y su paciencia. Él quería un milagro, él tenía que esperar. El que tenía el poder del milagro es Jesús. El de la necesidad es Jairo. Pero mire hasta dónde va a ser probado Jairo. Jairo entra al proceso de la prueba. Fue Jairo, no fue la hija. La prueba es para Jairo. Si Jairo quería algo de Jesús, tenía que esperarse. Cuando nosotros oramos, ¿no nos inquietamos por saber la respuesta? ¿No nos sentimos ansiosos por saber qué es lo que Dios opina? ¿No oramos y queremos resultados inmediatos? Jesús, nuestro Dios, experto en hacer una sanidad, experto en hacer milagros. Pero él no tenía prisa. ¿Se acuerda de Lázaro? Cuando lo buscaron a Jesús y le dijeron, Lázaro ha muerto. ¿Qué quería Marta? Que Jesús fuera rápido, volando y que le resolviera el asunto. Jesús se tomó más tiempo y le dijo a los discípulos, tranquilos, cálmense, no vamos a ir ahorita. Se tomó más tiempo para ir donde Lázaro. Nosotros, cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo no nos responde la oración, muchos cristianos tiran la toalla. Porque cuando nosotros buscamos a Jesús en la oración, estamos supuestos también a esperar respuesta. Pero Dios nos enseña a que debemos orar, pero no nos dice cuánto tiempo tenemos que esperar. Jairo buscó algo, pero él tenía que esperar. Entonces, este es uno de los escenarios donde realmente no tiene explicación en nuestra mente humana, pero en el espiritual, Jesús estaba trabajando en la vida de Jairo. La niña de Jairo estaba agonizando. No dijo Jairo que ya había muerto, estaba agonizando. Jesús espera que el hombre, el ser humano, llegue hasta una situación donde el ser humano realmente aprenda o aprendamos a depender totalmente de Dios. Importante esto. Voy con el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años, este es el segundo ejemplo de la oración y la perseverancia, o perseverancia en la oración.
Pero había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años. Le apareció esta mujer en el camino, en el escenario de Jesús. Jairo no sabía de esta mujer. Jairo no tenía ni idea que su necesidad, su petición, iba a ser bloqueada por un momento. No tenía ni idea de lo que iba a acontecer. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y así hay mucha gente cristiana también que sufre mucho de muchos médicos. Dice, y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Importante, antes le iba peor. Se lo voy a repetir, versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Hermano, muchas veces nosotros ahorramos dinero y ese mismo dinero que ahorramos lo terminamos invirtiendo a veces en medicamentos. Y cuando el dinero se termina y cuando la medicina humana, la ciencia humana, ya no tiene más función en un ser humano, nos queda solo algo más. Algo más nos queda. Y es Jesús. Cuando tú ya has probado todo, todo aquí en la tierra, y nada ha funcionado, solo queda algo más, que es muy importante, y es Jesús. Entonces, ¿es casualidad este evento que Jesús iba para donde Jairo y se le apareció esta mujer? ¿Era casualidad? ¿O realmente le tenía que enseñar algo a Jairo? ¿O le tenía que enseñar algo a esta mujer? Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí, el seré salva está hablando de la sanidad, está hablando de la enfermedad. No de salvación y vida eterna, sino de la enfermedad. La mujer tenía un flujo de sangre y ella necesitaba un milagro de parte de Jesús. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Es decir, mi ropa. Hermanos, esta mujer tenía flujo de sangre. En el pueblo de Israel, una mujer que padecía de flujo de sangre, nadie podía tocarla, ni ella podía andar en la sociedad porque estaba catalogada como una mujer inmunda. Por eso es que ella tocó a Jesús de espalda, porque ella estaba en inmundicia según las leyes judías, según la ley de Moisés. Entonces esta mujer tenía un gran reto. El reto de ella era tocar a Jesús, por lo menos. Necesitaba un milagro. Ya toda la medicina que había intentado ya no le funcionaba. Ya había gastado todos sus ahorros. Y en vez de mejorar, iba empeorando. Pero ponga atención a algo aquí. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pero en el versículo 30 dice, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¿Por qué sacó esta mujer poder de Jesús? Tuvo que haber habido algo para que ella sacara poder de Jesús. La fe de esta mujer llegó a un nivel que estaba completamente convencida que si tan solo tocaba a Jesús, ella iba a ser sana. La fe de esta mujer llegó a un nivel y el nivel de la fe de ella llegó tan arriba y fue donde terminaron todos sus recursos económicos y recursos humanos. Cuando los recursos humanos
terminan y cuando ya no hay más recursos humanos ni ciencia humana que pueda con el ser humano, con una enfermedad, te queda solo una opción: Jesús. Confiar total y plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿dónde la fe crece en nosotros? Cuando no depende de los recursos materiales. Esa es la verdadera fe. ¿Queremos hablar de fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos, ¿verdad? El escritor de Hebreos enseña esto. Pero la fe que esta mujer tenía llegó a crecer tanto porque ya no tenía recursos. Ya no había dinero para pagar médicos. Había gastado toda su plata. Es decir, estaba enferma, 12 años de enfermedad, sin dinero, quedó en la calle. Lo único que tenía era fe. Y la fe creció tanto cuando lo material desapareció de la vida de ella. Cuando nosotros dependemos de un ahorro económico, nuestra fe no va a estar, hermano, a ese nivel. Porque vamos a estar confiados al dinero, confiados a la casa, confiados a un carro, a las cosas materiales. Entonces nuestra fe no va a llegar tan alto porque Dios esperaría que llegáramos a algo tan extremo para que verdaderamente nosotros viviéramos y andáramos por la fe. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Entonces, en este escenario, ¿dónde está Jairo? ¿Qué pasó con Jairo? Usted se imagina, hagamos un ejemplo imaginémonos que Jesús, resolviendo el problema de esta mujer, se tardaría como unas 4 horas ahí en el camino. Y tal vez más, hermanos. Yo estoy suponiendo unas 4 horas. Tal vez más. ¿Dónde estaba Jairo? Jairo estaba ahí viendo todo. Jairo fue a buscar a Jesús, le expuso su necesidad. La hija de Jairo estaba esperando en su casa. Y mientras tanto, Jairo está en el grupo con Jesús y se encuentra que Jesús en el camino está atendiendo a otra persona con necesidad. ¿Qué hubiese pasado si Jairo se va de Jesús? ¿Qué hubiese sucedido si Jairo se molesta y le dice: hombre Jesús, maestro, yo te vine a buscar, fui a encontrarte a la orilla, te estoy llevando a mi casa y ahora estás atendiendo a otra persona? ¿No es justo? Me voy, me largo de aquí. Si Jairo se va, Jairo pierde. Si Jairo no espera y no tiene paciencia, el milagro de Jairo no lo hubiese obtenido. Si nosotros no somos perseverantes y no tenemos paciencia, a veces por no tener paciencia y esperar, no logramos ver lo que Dios tenía para nosotros, hermanos. A veces somos tan impacientes y abandonamos la oración, abandonamos esperar, y justo cuando nosotros abandonamos, el Señor responde, pero no podemos verlo porque nos fuimos del escenario. Si Jairo se va del escenario, Jairo pierde su bendición. Cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles, nosotros tenemos que servir a Dios hasta el final de nuestras vidas. Tenemos que esperar, tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a comunicarnos con Él y tenemos que esperar que Él responda. Si nosotros no esperamos, perdemos bendición. ¿Es importante la oración? Sí. ¿Pero es importante también la perseverancia? Sí. Pero también es importante saber esperar y tener paciencia. En todo este escenario, cuando Jesús está resolviendo el problema de la mujer, Jairo estaba ahí. Jairo no se fue. Entonces es muy importante no perder de vista a Jairo. Es importante la enseñanza que aquí encontramos, hermanos. Porque Jairo necesitaba algo de Jesús. Solo Jesús se lo podía resolver. No había nadie más que les resolviera el problema a Jairo. Solo Jesús. Esta mujer de flujo, no había nadie más que le resolviera su problema.
solo Jesús. Y hay algo muy importante que en el versículo 27 la mujer dice, cuando oyó hablar de Jesús, la mujer oyó hablar de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no oímos de Jesús, hermanos? Si nos reunimos los días de semana, hablamos de Jesús. Si nos reunimos el domingo, hablamos de Jesús. Si usted se mete en las redes sociales, pues usted escucha hablar de Jesús. Pero esta mujer no solamente se conformó con oír hablar de Jesús. Esta mujer buscó a Jesús. Una cosa es oír hablar de él y otra cosa es buscar a Jesús. Una cosa es saber quién es Jesús y otra cosa es saber que tengo la certeza que él tiene lo que yo necesito. Si estamos viviendo un problema de salud, quien tiene la solución es Jesucristo. Es por eso que es importante, tu fe llegará hasta donde tus ojos ven. Importante. ¿Dónde tenía los ojos puestos la mujer? En Jesús. La fe de ella estaba puesta en Jesús. ¿Hasta dónde llegaba la vista de esta mujer? Hasta Jesús. Jairo, ¿en quién tenía puesta la mirada y la confianza? En Jesús. Entonces tu fe llegará hasta donde tus ojos ven. Muy importante. Ahora avancemos. Jesús le resuelve el problema a la mujer. En el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Usted cree que Jesucristo no sabía? ¿Usted cree que nuestro Señor no sabía? Él lo sabía todo. Si cuando los fariseos, los saduceos y todos esos feos pensaban mal en sus mentes y sus corazones, Jesucristo lo sabía. Él siempre decía, ¿por qué caviláis en vuestros corazones, en vuestros pensamientos? Y ellos sin hablar, Jesús lo sabía, porque Él era Dios, es Dios. Dice, pero Él miraba alrededor, Él lo sabía, hermanos. Estaba esperando que la mujer actuara. Él lo sabe todo. Él espera que nosotros actuemos. Él lo sabe todo. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo, ¿por qué temía? Porque era inmunda y había tocado a un judío, había tocado a un maestro, a Jesús. Ella estaba llena de miedo, de pánico, porque había violado una ley y era tocar a Jesús. O sea, ella perfectamente hubiera sido apedreada, pero Jesús le demostró misericordia. Además, hubo algo que sacó de Jesús. Jesús lo dijo, poder de mí. Ha salido poder de mí. Y mucha gente lo apretaba a Jesús, pero nadie había llegado con la fe que tenía esta mujer. Muchos de nosotros nos congregamos, pero no todos vamos con la misma fe, hermanos. No todos predicamos con la misma fe. No todos servimos a Dios con la misma fe. No todos estamos... Todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos de Dios, todos necesitamos algo, un milagro, una sanidad. Pero la incredulidad es una barrera donde no puede suceder nada a través de la incredulidad. Si hay incredulidad, no hay fe. Si hay fe, la incredulidad desaparece. Y esta mujer lo que más tenía era fe. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué hizo esta mujer? Se humilló. Una de las cosas que a Dios le gusta a nosotros mucho, hermanos, es la humildad. Cuando nosotros lo buscamos en oración, tenemos que decirle toda la verdad. No le ocultemos nada al Señor. Tenemos que expresar todo lo que hay dentro de nosotros, aunque Él ya sabe todo. Pero Él es un Dios que le gusta comunicarnos, le gusta comunicarse con nosotros y que nosotros hablemos con Él. Cuando tú buscas en oración a nuestro Dios, lo normal es que nosotros dejemos de orar y nos vamos rápido donde estamos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Él ya habló?
¿Cómo sabemos que Él ya respondió a nuestra oración? Cuando tú hablas con otra persona, ambos tienen palabras y comparten palabras. ¿Cómo tú sabes cuando oras que Jesús ya te respondió? No nos damos cuenta porque inmediatamente que terminamos la oración nos levantamos y nos vamos. ¿Por qué? Porque en nuestra mente vino algo que tenemos que hacer algo más y andamos afanados y no sabemos ni la respuesta. Mas sin embargo Jesús se toma su tiempo hasta para respondernos. La mujer le manifestó todo, se postró y le dijo toda la verdad. En el versículo 34 y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Esta te ha hecho salva, está hablando de sanidad. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz. Jesús la liberó. La necesidad que ella tenía era de una sanidad, de un milagro. Su necesidad la llevó a buscar de Jesús. Su necesidad la llevó a buscar de Jesús. Donde tus recursos ya no valen, nuestra fe es importante. Cuando nosotros confiamos en los bienes materiales y dejamos de confiar en Jesús, hay un problema. Nosotros oramos y nosotros decimos, Señor, busco tu presencia, te busco, Padre, porque tengo una necesidad, aunque yo tengo en una cuenta bancaria dinero ahorrado. Y decimos, bueno, si me pasa algo, caigo enfermo, pues yo tengo cómo responder porque ahí tengo ahorros. Esta mujer quedó en la calle, pero el poder que salió de Jesús fue que el único recurso que ella tenía, el único que tenía, era fe. La fe, hermanos. Y eso le agradó a Jesús. Y Jesús le respondió a la petición de esta mujer por la fe de esta mujer. Ok, hasta en ese entonces está Jesús con la mujer. En el camino sanó a la mujer, la mandó, la liberó del azote que tenía. ¿Y Jairo dónde estaba? ¿Dónde está Jairo? ¿Usted se recuerda de Tomás, el discípulo? Después de que Jesús resucitó, apareció donde estaban los discípulos. Y entonces le contaron a Tomás. Y fue donde Tomás dijo, hasta yo no ver, no creer. ¿Dónde estaba metido Tomás? Tomás se perdió ese gran evento de ver a Jesús resucitado junto con los demás, porque justo Tomás no estaba ahí. Mira, hermanos, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando tú te pierdes un culto de adoración a Dios, Dios va a hacer algo en ese día, en ese culto, adoración para Él, y tú no vas a ver cosas que Dios hizo en ese momento. Te lo perdiste. Cuando Dios habla en un culto y el culto de adoración es para Él, nos congregamos para adorarle a Él. En ese momento Dios habló a su pueblo. Si tú no estuviste ahí, te lo perdiste. Tomás tenía que haber estado con el grupo. ¿Por qué Tomás no estaba ahí? Y Jesús resucitó, Jesús se presentó donde los demás y él no estaba. Se perdió esa oportunidad. Y después él dijo, hasta no ver, no creer. ¿Por qué hablo así? Porque no estaba donde tenía que haber estado. Cuando hay culto de adoración, cuando la iglesia tiene que estar congregada, todo el pueblo tiene que estar congregado. Dios va a hablar ese día. Dios va a llevar palabra ese día. Hermanos, y nosotros tenemos que congregarnos porque nuestro Padre va a hablar y tenemos que estar allí. Si tú no estás ahí, ese evento terminó, te lo perdiste. Dios ya habló. A veces hay en los cultos, hermano, a veces donde hay gente que se entrega, que obedece el evangelio de Cristo, Dios obra en las personas, y a veces cuando hay bautismo y los demás cristianos no están ahí, ¡qué barbaridad! Me perdí. ¡Wow!
¡Qué barbaridad! No pude ver el bautismo. ¿Quién se bautizó? ¿Y quién es? Y dime, te la perdiste. Ahora te toca investigar por aparte, pero no es lo mismo preguntar que estar ahí en ese evento. Al menos que estemos enfermos, postrados en cama. De lo contrario, si el cuerpo de Cristo, la iglesia, está congregado, hay que congregarnos. Porque cuando Dios se presenta a su pueblo, algo va a suceder. Y es importante estar ahí. Ok. Volvemos a Jairo. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Qué? Jesús. ¿Usted se imagina ese escenario? Si usted hubiese estado en los zapatos de Jairo, ¿cuál hubiese sido su reacción? Pero la verdad, ¿cuál hubiese sido su reacción? Si usted le dicen, tu hija ha muerto, ¿qué le hubiese dicho a Jesús? No vaya a salir ahí con una espiritualidad, ¿verdad? Que religiosa y va a decir, no, yo hubiese aceptado la voluntad de Jesús. No, hermano, la verdad, ¿qué hubiésemos hecho? Le hubiésemos de repente reclamado a Jesús. Sí, yo te fui a buscar primero, no esa mujer. Yo te fui a traer. ¿Y por qué te detuviste? Mira, mi hija ya murió por culpa tuya, Jesús. Por culpa de esa mujer. Si tú no te hubieras detenido con esa mujer, mi hija estuviera viva. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No nos pasa a nosotros? ¿No actuamos a veces de esa forma? ¿No hizo eso María y Marta cuando Lázaro murió? Y le dijo María a Jesús, si tú hubieses estado aquí, Marta le dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y María no le dijo lo mismo? Entonces, culpando a Jesús. Lázaro le llegan una noticia. Hermanos, pónganse un ratito en las chancletas de Lázaro. Perdón, de Jairo. ¿Qué hubiese hecho usted como padre de familia si usted tiene un hijo, así como lo que Jairo tenía, lo que estaba viviendo, y le llega la noticia que su hija murió y usted está con Jesús? ¿Qué le hubiese hecho a Jesús? Usted se da cuenta que en estos escenarios que vemos aquí hay cosas que necesitamos escudriñar y meditar. Y a veces no nos ponemos a meditar porque andamos leyendo rápido o a la carrera. Pero le llegó una noticia. ¿Fue casualidad? ¿Jesús estaba probando a Jairo? Jairo necesitaba algo. Jairo fue a buscar a Jesús. Jesús no buscó a Jairo. Jesús no buscó a esta mujer. Jesús iba en el camino cuando esta mujer oyó de Jesús. Y la mujer buscó a Jesús. Entonces, ¿quién estaba siendo probado en este momento? ¿Jairo? ¿Lo hizo Jesús de casualidad? ¿O es porque Jesús tenía un plan? ¿Por qué a veces nosotros oramos y sentimos que Jesús no nos atiende? ¿No nos sentimos nosotros como que Dios nos está ignorando? ¿O no nos responde inmediatamente para ver nuestra reacción? Esto es muy importante. Es muy importante no perder de vista a Jairo y a Jesús. ¿Por qué Jesús lleva a Jairo hasta ese punto, hasta ese nivel? Entonces, no perdamos de escenario a alguien más que estaba alrededor de Jesús, los discípulos. Recuerde que iban a ser los futuros líderes de la iglesia del primer siglo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la mente de los discípulos? ¿Les estaba enseñando algo? ¿En Jairo? ¿En el pueblo de Israel? ¿En nosotros? ¿Qué podemos aprender de esto? Entonces es muy importante. Si Dios lo ha llamado a usted a un ministerio, trate de aprender algo hoy. Tratemos de aprender algo porque Dios nos está hablando, hermanos. Entonces le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestáis más al maestro?
Entonces, si en otras palabras, o sea, si ya murió, entonces ¿para qué molestarlo? Recuerda que los discípulos, la forma que ellos actuaban, no tenían al Espíritu Santo. Entonces Jesús estaba entrenando a sus discípulos, preparando a Jairo. Era un maestro, o sea, Jesús estaba preparando, dando una cátedra a sus discípulos, a Jairo y al pueblo de Israel. O sea, había para todos, pero paciencia. O sea, ahí viene una enseñanza muy importante. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. O sea, en otras palabras, mantén tu fe, Jairo. Si me fuiste a traer hasta el río, me fuiste a traer hasta allá, es porque creías en mí, Jairo. Mantén tu fe. Cree, Jairo. ¿Qué tal si Jairo con esa noticia también se va? Jairo, mírelo, humanamente Jairo estuvo esperando que Jesús hiciera el milagro en la mujer. Después vienen con la noticia y le dicen, ya está muerta. Entonces, si yo hubiese estado ahí en los zapatos de Jairo, a lo mejor le hubiera dicho, ya no vayas, Jesús. ¿Y ahora para qué? Si ya está muerta. Te lo dije ya a ratos, estaba agonizando. Cuando estaba agonizando te hubiera sido, Jesús. No, dedicaste tiempo a aquella mujer si yo te fui a buscar primero. Nuestra reacción hubiese estado así, hubiese sido así, hermano. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. En muchas ocasiones. ¿Por qué murió mi primo? ¿Por qué murió el vecino? ¿Por qué murió Julano? ¿Qué por qué? Así hacemos nosotros. Así lo hacemos. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea que Jesús esperó este tiempo para enseñarle algo a ellos tres. Recuerde, Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. A ellos tres siempre los llevaba aparte, siempre los llevaba en los momentos que eran más cruciales en cuanto a una sanidad o a un milagro de esta índole, hermanos. Muy importante, siempre Jesús los llevaba a ellos tres. Y si usted lo ve en las cartas, después en los apóstoles, ya en tiempo de apóstoles, de la forma como ellos actuaban. Vieron todo actuar a Jesús y después ellos hacían lo mismo que Jesús hacía. Muy importante, ¿no? Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Qué haría usted si Jesús llegara a nuestra casa y nos dijera eso? Usted se imagina si usted va a orar por alguien y le dice, no, ya está muerto. Y que usted le diga a alguien, ¿y entonces por qué están llorando? ¿Por qué están tanto alboroto? La niña no está muerta, sino duerme, dice Jesús. Versículo 40. Y se burlaban de él. ¿Qué es lo que produce la fe? Burla. Cuando tú hablas de fe, hay gente que se burla, incluso cristianos. No, hermano, es que ya no hay milagros como antes. No, hermano, es que hoy ya no se puede orar y una sanidad como antes. Es el mismo Dios. Es el mismo Espíritu Santo habitando en nosotros. Pero si hay algo que a Dios le puede incomodar, es la incredulidad. Y dice, y se burlaban de él. Si se burlaban de Jesús, ¿por qué no se van a burlar de ti o de mí? Si se burlaban de Jesús, ¿por qué no se van a burlar de nosotros, hermanos? ¿Por qué no se van a burlar de tu fe? Claro que sí, lo van a hacer. Y a veces nosotros no actuamos basado en la fe porque tenemos miedo que la gente se burle. Por eso es que a veces oramos y no oramos con fe, ni esperamos, porque tenemos miedo que la gente se burle. ¿Has ido tú a orar por un enfermo?
Y cuando vas a orar por enfermos, tiene mucha gente alrededor tuyo, ¿qué sientes? ¿No sientes una opresión como que alguien se va a burlar de ti? Y eso te acorta, eso te quita esa fuerza, esa fe, porque inmediatamente pones tu mente en la gente que está alrededor tuyo. Y no has llegado a pensar qué van a decir esta gente. Entonces se burlaban. Mas él echando fuera a todos los incrédulos, eso es lo que deberíamos de aprender, hermanos. Cuando vayas a orar por enfermos, saca a todos los incrédulos que estén ahí. Sácalos. Saca todos los demonios que estén ahí, porque la incredulidad es lo que impide que Dios pueda hacer algo en la vida de alguien. Entonces, hay una persona enferma y ya va el cristiano, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene? ¿Y de qué enfermedad? Como que es médico. Lo mandaron a orar. Lo llamaron para que fuera a orar, no para que fuera a interrogar al enfermo o a la familia. ¿Y de qué tiene? Ah, no, es que le dio un dolor en el corazón. Ah, de eso murió mi abuelita, fíjense. ¿Para qué llamar a esas personas, hermanos? Cuando un cristiano es llamado a orar, su misión es ir a orar, no ir a interrogar de qué le dio, qué causa, de qué le vino. Y al final de rematar, de eso murió mi primo. ¿Usted cree que eso dan ganas dan ganas de escuchar a esa persona orar? No, mejor sáquelo también al que va a orar. Dígale, no, pa' fuera. Esto no funciona. Es a orar. Pero se necesita gente de fe. Dice, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ojo, muchas veces nosotros decimos, es que era Jesús, sí, pero tenía 3 hombres que iban a ser claves en la iglesia del primer siglo. Habían 3 hombres claves que ellos estaban observando todo, aprendiendo del maestro. No en vano los tenía ahí Jesús. No en vano. Le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Hermanos, si Jairo no espera en Jesús, Jairo se pierde este evento. Muchas veces hay cristianos que abandonan el cuerpo de Cristo y se van del pueblo de Dios. Y justo Dios iba a bendecirlos, pero no pueden ver la bendición porque abandonaron a Dios. Cuando nosotros hacemos una oración y tenemos necesidad, petición a nuestro Dios, nosotros se la exponemos. Pero es importante esperar hasta que Él pueda resolver el caso. Hermano, y si todavía no responde, aprendamos de Jairo. Jairo se quedó ahí hasta el final. Si Jairo se va, Jairo se va del escenario, Jairo pierde la bendición. Jairo quería algo, Jairo tenía que esperar. Jesús tenía el poder, no era Jairo. Entonces Jairo tenía que esperar. Dios tiene el poder. Dios tiene lo que nosotros necesitamos. Nosotros somos los que somos llamados a esperar. Él sigue siendo Dios. Tú te vas, Él sigue siendo Dios. Tú abandonas a Dios, Él sigue siendo Dios. Entonces es importante conocer a nuestro Señor y aprender a esperar. Voy a concluir. Voy a regresar a Lucas capítulo 18, versículo 6, y ahí termino. No me he salido del tema, estoy en la perseverancia y la oración. En el versículo 6 dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y en el versículo 7 hace una pregunta a Jesús. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
¿Cuándo hay que clamar a Él? Día y noche. Día y noche. Y hace la pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? La pregunta es, ¿eres tú escogido de Dios? ¿Somos nosotros escogidos de Dios? Amén. Somos escogidos de Dios. Y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora, versículo 8. Os digo que pronto, pronto. ¿Y cuánto es pronto? Jairo tuvo que esperar. ¿Qué aprendemos de eso? Que tenemos que aprender a esperar. Él para Jesús, para Dios pronto puede ser ya, puede ser dentro de una hora, puede ser dentro de media hora, puede ser dentro de 3 días. El asunto es que Él va a responder pronto. Y la otra parte que tenemos que hacer nosotros es esperar en Él. Y dice, os digo que pronto les hará justicia. Ojo con esto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que Dios espera entonces de nosotros? Fe. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Fe. Porque la fe es certeza de lo que se espera. Dice, la fe es certeza de lo que se espera. Está hablando de paciencia. O sea, para esperar a Dios, en Dios, hay que tener paciencia. Fe, certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Tus ojos van a llegar, tu fe va a llegar hasta donde tus ojos ven. Si tus ojos están puestos en Jesús, tu fe tiene que llegar hasta allá. Pero hay algo muy importante. Fe es la certeza de lo que se espera. Está hablando de paciencia, esperar en Dios, convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué se burlaron de Jesús? Porque era algo que ellos no lo miraban. La fe es lo que tus ojos no pueden ver. Eso es fe. Incredulidad es lo que tus ojos ven y confías en lo que tú ves. Eso es incredulidad. Pero fe es creer en algo que tú no puedes ver. ¿Y es de loco Jesús? Sí. Puede ser una locura. ¿Cómo tú vas a confiar y creer en algo lo que no es? Eso es fe. Y en nuestra humanidad carnal, eso es una locura. ¿Por qué se burlaron de Jesús? ¿Porque la niña estaba muerta? Porque Jesús era Dios. Él es Jesús. La fe es Jesús. Pero ellos no tenían fe y no podían ver a Jesús como Dios y no tenían fe. Se burlaron. Lo opuesto de la fe es que produce burla. Tú hablas de fe, se pueden burlar. Y por eso hay cristianos que no hablan de esa fe porque tienen miedo a que la gente se burle. Hermanos, solo hay algo que Jesús espera en nosotros. Y Él hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en el pueblo de Dios? ¿Hallará fe en la iglesia? ¿Hallará fe en la congregación? Hermano, ¿y cómo no va a haber fe en la iglesia si todos somos cristianos? No, la salvación es un don y es un don de parte de Dios. Pero la fe es de nosotros trabajarle y creerle a Dios y esperar en Dios. Él quiere encontrar a la iglesia llena de fe y a la misma vez tener paciencia y esperar en Él. Si tú estás orando, has estado orando por algo, por una sanidad, por un milagro, y todavía el Señor no ha respondido, hay que seguir esperando hasta que Él pueda responder. Jesucristo dice aquí, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice en la Biblia que dice Jesús que Dios va a responder a aquellos que claman a Él día y noche. Pero hay un ingrediente que es muy importante en la oración y es la fe. Eso es lo que Él espera de nosotros, que sigamos creyendo hasta el final de nuestra vida como cristianos. Amén. Espero que este tema haya sido de mucha importancia para tu vida, mi hermano.
mis hermanos. Así que vamos a orar para poder cerrar esta transmisión. Padre amado, te damos las gracias por tu santa palabra. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por instruirnos. Gracias por recordarnos, Padre, la importancia de ser perseverantes en la oración. Pero gracias también, Padre, porque nos recuerda que es importante el ingrediente necesario en nuestras oraciones, que es la fe. La fe que mueve montañas. La fe, Padre, que puede conmover tu mente y tu corazón, tu amor, tu misericordia, para que nosotros podamos obtener de acuerdo a nuestras peticiones, Padre. Te pedimos, Padre Santo, por cada uno de nosotros, por tu pueblo, Señor, aquellos que aclaman a ti día y noche y que oran, Señor, hablan contigo, tienen necesidad y peticiones, Padre, para que tú puedas responder a sus necesidades de acuerdo a tu misericordia, Padre. Gracias por recordarnos, Señor, tu amor y tu misericordia. Gracias por aprender por enseñarnos, Padre, que es importante poder aprender a esperar en ti en los momentos más difíciles de nuestra vida. Te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias a todos porque estuvieron ahí conectados. Y sabemos que hay necesidades todos los días, hermanos. Hay hermanos con necesidades, ya sea de salud o de alguna situación económica o alguien con falta de trabajo, etcétera. Entonces hay que compartir para que otros hermanos puedan escuchar la importancia de aprender a esperar, a tener paciencia, a ser constantes en la oración y aprender a esperar. Si el Señor no ha respondido a unas oraciones, entonces hay que seguir perseverando. Aunque las circunstancias sean adversas, nosotros tenemos que seguir perseverando y esperar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, y nos veremos en la próxima. Si Dios nos da vida, estaremos por ahí comunicando cuando nos volveremos a conectar o estar en vivo. Que pasen una feliz noche o un bonito día o mañana, dependiendo de la hora que nos vean. Que el Señor les guarde. Bendiciones. Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria, a Jesús daré. Feliz noche. Hasta pronto. Bendiciones.